Estamos de vuelta con el flashback de Loki, que nos presenta a la legendaria figura de Rox DJEA, un pirata lleno de misterio, pero también con tantas cosas que ya sabemos de él que probablemente ya hayas olvidado, incluyendo la presentación de su amante y madre de Barba Negra y varios otros detalles en este capítulo increíblemente completo, incluyendo lo que les sucedió a los gigantes de Galilea, que quedaron congelados en Punk Hazard, entre muchos otros detalles. Así que, sumergiémonos en este capítulo tan denso. En la portada, Otto guía a Yamato hacia una tumba que, según él, pertenece a un héroe nacido en West Blue y criado en Lingo. Esta afirmación resulta muy interesante, ya que si hablamos de visitar tumbas en Ringo, lo primero que nos vendría a la mente sería la tumba de Aruma. Sin embargo, el hecho de que haya nacido en West Blue no termina de encajar. Después de todo, el Vividart de Rim afirmó que proviene del país de Wano, pero claro, eso es todo lo que sabemos. Esta información podría actualizarse a medida que descubramos más sobre los orígenes de Ryuma. Al igual que Zoro, es muy posible que Ryuma haya nacido en el West Blue y se haya criado en Wano. Sin embargo, el hecho de que se mencione su crianza parece indicar que quienquiera que sea, se mudó a Wano muy pronto. Sabemos gracias a los monstruos que Ryuma viajó bastante durante su adultez, pero de su juventud se sabe muy poco. De lo contrario, es difícil imaginar qué otros personajes podrían haber venido de West Blue para haberse criado en Ringo y haber muerto allí, precisamente, ya que todos los personajes principales que conocemos del Wahi Homage West Blue o bien siguen vivos o murieron en otro lugar, y dudo que se refiera a Izu o a Ashra Doji. En todo caso, no conocemos a muchos personajes que sean de Ringo, así que, a menos que se refiera a Shimolsky Chimaru, el antiguo Deimo, realmente no se me ocurre mucho más que Ryuma, un personaje potencialmente nuevo, o quizás alguien emparentado con alguien que conocemos, pero de forma muy vaga. La única conexión que se me ocurre entre West Blue y Ringo podría ser Jigoro del Viento, el zombie que acogió a Sword Shadow como Moria. También podría haberlo robado de Wano, ya que tiene un nombre muy propio de Wano Jigoro, y en su versión se dice que proviene del West Blue. Se cuenta que en vida mató a 7,000 piratas para proteger a su familia. Pero sinceramente me cuesta imaginar cómo podría ser un héroe de Wano. ¿Quién sabe? Mientras tanto, Yamato come una manzana, o ringo en japonés, el plato típico de la región de Aomori del cual se inspira parte del ringo. Así pues, parece que las manzanas han seguido siendo un plato típico de la zona incluso a lo largo de los milenios. Del lado de Yamato, vemos a Page One con una mochila mientras que Ulti se adelanta corriendo para hacer una bola de nieve gigante, quizás para un muñeco de nieve. Kiko, en cambio, simplemente continúa mirando a Yamato con una sonrisa radiante. Continuamos 63 años antes del presente, mientras hacemos una transición fluida a través del flashback de Big Mom. Para ubicarnos mejor, el clímax del flashback de Big Mom tiene lugar en diciembre de 1461, hace 63 años, durante el solsticio de invierno. Leyland había sido abandonada por sus padres apenas 10 meses antes, en febrero de ese año, y quedó al cuidado de Madre Carmel hasta diciembre, cuando ella arrasó la aldea y mató al legendario guerrero Yoru. Carmel se llevaría a Linlin a otra isla en el Nuevo Mundo con la ayuda de los gigantes. Pero en su cumpleaños, apenas 2 meses después, el 15 de febrero del año siguiente, 1462, Linlin termina devorando a toda su familia sin dejar rastro. En esa isla conocería a Strone. Juntos transformarían esa tierra en la isla Holkek, sede de un vasto imperio. Resulta que durante el flashback de Big Mom, supimos que el príncipe Loki había nacido recientemente en el castillo
al igual que Broad y Goldberg, quienes también nacieron en el pueblo. Como también se nos contó en el flashback, Loki nació hace 63 años, así que nació a principios de este año, hasta que Big Mom levantó la aldea a finales de diciembre. Como se nos dijo poco después, se produjo una serie de desastres naturales, incendios forestales, vientos devastadores y olas de frío que provocaron una hambruna generalizada en Alb. Estos sucesos recuerdan muchísimo al mito del Ragnarok, donde el gran fin del mundo está precedido por una serie de calamidades. La más emblemática de ellas es Fimbulvetra. Fimbulvetra, que se traduce como el gran invierno, se refiere a un invierno de 3 años de frío intenso que precedería al Ragnarok, trayendo consigo un frío devastador y hambruna como consecuencia de las malas cosechas. Tal como vemos en el pasado de Loki, Estrida sigue culpándolo de estas calamidades y se niega a reconocerlo como su hijo hasta el punto de que ni siquiera lo llama por su nombre, sino que se refiere a él como ese niño o él. Podemos ver mientras Loki intenta acercarse a Estrida en su habitación claramente muy lujosa, que es tan enorme que incluso de bebé es casi tan grande como los guardias reales. Como se nos dijo, Estrida fallecería un año después del nacimiento de Loki. Y así, dado que vemos el funeral de Estrella más adelante en el capítulo, significa que toda esta hambruna solo tiene lugar en el lapso de un año. Aproximadamente lo que nos sitúa en 1462. Como vemos, la hambruna asola las aldeas de Albath, con una madre intentando consolar a su hija hambrienta. La madre guarda un parecido asombroso con Girth, así que me pregunto si podrían estar emparentados. Pero dudo que la niña sea realmente Girth, ya que en el flashback de Big Mom vimos que ya parecía algo mayor. Vemos un pueblo siendo atacado por gente del pueblo de los cazadores, el pueblo del noroeste que vimos en este mismo lugar hace algunos capítulos, lo que provoca que la gente de Albath empiece a pelear entre sí. Tal locura lleva a uno de los gigantes a intentar matar a Hérwin, e incluso Oda nos deja entrever la posible muerte de Ada, pero por suerte Harold regresa de su viaje y salva a los dos. Tras su misión diplomática en el extranjero, restablece la armonía en el país solicitando ayuda a todos los reinos humanos con los que ha entablado amistad a lo largo de los años. Estos barcos están tan repletos de comida que las bolsas casi los cubren por completo, ya que necesitan suficiente alimento para todos los gigantes. Uno de los barcos incluso lleva bolsas adicionales en la popa. Hablando de eso, el barco se parece mucho al Kobukon, un barco tortuga icónico, no solo de Corea, sino también del país de Kano, inspirado en Corea, conocido en japonés como el país de Kan. Así pues, es posible que las ovejas procedan de Kano, aunque en el West Blue, lo cual resulta bastante impresionante si ese es el caso. Otras no son tan reconocibles. Pero curiosamente, entre los hombres que acompañan a Harold, vemos a uno con un atuendo que incluye un turbante. El diseño de la ropa recuerda a un país que vimos caer en guerra durante el ataque de Doflamingo en el futuro, en el capítulo 793. Quizás una evolución angustiosa de este país que conquistó a Harold del Sur. Pero el diseño es lo suficientemente genérico como para que también se pueda comparar con el de los bandidos bailarines, entre otros. Además, la frase de Harold, "vivimos en un mundo pequeño", es bastante apropiada dada la conclusión a la que llegó después de que le dijeran que simplemente había nacido grande, dándose cuenta de lo insignificantes que son él y su mundo en el gran esquema de las cosas. Para entonces Estrida ya ha muerto. Y así Harold, a pesar de todo, sigue lamentando su muerte, pero Harold conoce a Loki por primera vez. Tiene los ojos vendados debido a quejas en la calle. Le dicen que Loki nació con una enfermedad ocular, lo cual desde su perspectiva no es del todo cierto, pero tampoco le cuentan toda la verdad. A Harold le resulta extraño que Loki
tenga moretones en el cuerpo, tal vez por palizas de su madre o incluso de los guardias, y atribuye su falta de emoción y risa a la pérdida de su madre, aunque en realidad fue todo lo contrario. Sin embargo, Harold estaría demasiado ocupado para criar a Loki, centrándose en la reconstrucción del país y en mantener las relaciones diplomáticas. Vemos una viñeta donde se le ve estableciendo el sistema de carreteras de los 3 árboles, creando la primera ruta secundaria. Más adelante se construyen un total de 8 caminos secundarios que conectan mejor al Buff. La ruta 8 es la que lleva al pueblo del oeste, y la imagen nos da una idea general de la estructura de las carreteras en el lado occidental. Así que en cambio Loki está al cuidado del hermano mayor de Estrida, quien actúa como regente, pero continúa abusando de Loki, tal como lo hacía Estrida. Vemos a un Loki en crecimiento, vestido con ropas formales propias de un príncipe, mientras su sonrisa apenas aparece. Se mencionó que poco después de nacer Loki mataría a Asa, el caballo de la suerte, que Estrida le regaló a Harold. Pero vemos aquí que esta fue una afirmación muy generosa, ya que Loki aparentemente tenía al menos 7 años cuando lo mató, o al menos fue acusado de ello, pues aquí solo se dice que el caballo está muerto. Así pues, no sabemos si fue coincidencia o si Loki mató al caballo, simplemente porque le recordaba a su madre. Al fin y al cabo, poco después, incluso, su tío el regente fue hallado muerto en el inframundo, y Loki por primera vez esboza una sutil sonrisa insinuando que podría haber estado detrás de su muerte, ya sea empujándolo al inframundo, o quizás liberando a las bestias del inframundo con las que se había hecho amigo para que mataran a su tío tras todos los abusos. Y por cierto, como ya mencionamos brevemente, es probable que el caballo Asla reciba su nombre de la reina nórdica Alag en lugar de la diosa hindú Ashura. Esto es especialmente relevante, ya que se sabe que Alagu fue la madre del rey nórdico Sigar, conocido como el Ojo de Serpiente, quien según la leyenda nació con una marca en el ojo que hacía parecer que la propia serpiente cósmica, Jormungandr o el Uroros, según el mito, se encontraba dentro de él. Y esto tal vez podría tener alguna correlación con los ojos de serpiente de Loki y las posibles conexiones entre él y la serpiente del mundo. Mientras tanto, vemos que en lugar de eso, fue al inframundo para abrir la taberna, que se encuentra en las costas de la isla, que ella la llama Bar, donde se dice que las bestias no suelen ir por ser la costa. Ella afirma que quería hacerlo para dar la bienvenida más fácilmente a la gente a la isla, con la esperanza de ayudar al sueño de Harold. Pero me pregunto si el hecho de casi morir en su aldea también la hizo querer mantener cierta distancia tal vez. Como era de esperar, lleva un delantal con lo que parece ser la ginebra para escribir, y vierte una bebida de un barril a través de una especie de hacha o palanca atascada. En cambio, envía a Hirwin, quien a marcharse con el bozán o comestible en japonés desde West Village para entrenarse y convertirse en guerrero. Dado que muchos gigantes tienen nombres relacionados con la lucha libre, esto podría vincularse con el icónico codazo conocido con el mismo nombre en japonés. Sin embargo, lo preocupante es que actualmente no está a cargo de la taberna, sino que ahora la dirige otra mujer llamada Mato. Como vimos en el presente, Colin y Shanks frecuentan esta taberna, así que me pregunto cuál es la relación entre los dos. Y lo más importante, ¿dónde está Edda en este momento? Al avanzar 56 años atrás, cuando Loki tendría unos 7 años, vemos una conversación entre Harold y Jarl junto a su casa, que parece ser la cima de una nube isleña, no muy lejos del árbol con una rueda de agua impulsada por nubes marinas. Sorprendentemente, Jarl menciona un incidente ocurrido en el Levi durante el Leveille de 1468 hace 56 años.
Dado que el Leveille se celebra cada 4 años, Harold había entrado haciéndose pasar por guardia de un rey amigo suyo, pero cree que podría haber sido descubierto de no ser por el caos provocado por el intento de asesinato del que hablaremos más adelante. Pero esto demuestra que no era la primera vez que Harold iba a Tierra Santa. Sin embargo, Jarl plantea un tema aún más fascinante al mencionar un grupo de barcos conocido como Gien-Le. De repente, esto debería sonarte familiar, ya que por supuesto, los derechos de navegación de Gala son los famosos derechos de navegación de Water 7, en referencia a la compañía Galilea, fundada por Iceberg hace 7 años. Pero claro, eso es mucho después de hace 56 años, así que claramente no son lo mismo. Y aún más sorprendente es que tampoco se escriben igual en japonés. Gala la compañía, Water Satin, se escribe en japonés como Hera, con un sonido de E alargado, lo que le da el guión que la separa en 2 palabras. Mientras que esta Gala se escribe en japonés como Hera, con un sonido de en lugar de la porque no hay guión, al menos según las reglas fonéticas del katakana. Y ahora bien, es cierto que no sabemos cómo se romaniza Geda, pero dado que suena prácticamente igual que Gala sin el guión, y que se trata de derechos de barco, seguramente debe haber alguna conexión. Me pregunto en qué momento de su vida Iceberg los conoció o supo de su existencia, lo que pudo haber dado nombre a la compañía Gala, o si comparten alguna raíz etimológica en general, ya que, al fin y al cabo, la galera forma parte de un barco. Además, mientras que Gala es la escritura fonética, la lectura en kanji se escribe como Otsuchi Senan o Escuadrón Martillo. Harold los describe como un grupo de poderosos gigantes navegantes, todos armados con martillos, y se pregunta si su existencia es un mito quizás anterior, incluso a su juventud. Pero él le asegura que se trata de un grupo muy real, de unos 100 gigantes que viajaron por el mundo visitando numerosos lugares. Sin embargo, un día enviaron una última carta que decía: «Nos han atrapado a todos». Esto sorprendió a Jarl, ya que su grupo no solo incluía a muchos gigantes poderosos, sino que incluso algunos gigantes antiguos seguían vivos. Casualmente, Jarl también menciona rumores sobre un grupo de gigantes congelados en algún lugar del mundo. Esto podría ser la clave para descubrir la identidad de Gala, ya que guarda un gran parecido con los congelados. Te recordarán que en la isla de Punk Hazard, en el primer piso del edificio, Bee, Nami y Chopper, junto con los niños, se topan con una habitación donde se encontraban los congelados, entre los que había muchos gigantes atrapados en hielo. Hasta donde sabemos, se trata de prisioneros de Garmin que fueron sometidos a experimentos en Punk Hazard y congelados en hielo para su preservación. Sin embargo, si los comparamos con los Silets de Gala, resulta evidente que son la misma persona. El gran gigante antiguo del fondo se parece mucho al gran rostro de la parte superior izquierda con la boca abierta. El hombre del centro con grandes patillas coincide con el hombre con patillas de la derecha. Y hay un par de figuras más que también podrían coincidir. Podemos ofrecer una explicación razonable para esto. Es posible que Gala haya sido capturado por el gobierno y llevado a Punk Hazard para experimentar con él debido a su poderoso linaje. Como sabemos, durante mucho tiempo, el gobierno estuvo interesado en obtener una fuerza descomunal para su ejército y dedicó mucho tiempo a investigar la gigantización. Esto ocurrió antes de que Vega se trasladara a Bank Hazard. Pero probablemente los congelados permanecieron congelados durante mucho tiempo hasta que finalmente se llevó a cabo su investigación. En cualquier caso, fue a partir de estos experimentos y de gigantes ancestrales que se crearon los primeros gigantes ancestrales artificiales en Punk Hazard. Estos gigantes ancestrales cayeron en manos del clan Cesar tras la caída de Punk Hazard
quienes los vendieron a Kaido para convertirlos en su unidad de élite, los números, uniendo así todas estas tramas. La verdadera pregunta, sin embargo, es quién derrotó exactamente a Gala para capturarlos a todos, sobre todo teniendo en cuenta su tremenda fuerza, como menciona Jarl. Por lo tanto, debió tratarse de una persona increíblemente poderosa que trabajaba para el gobierno o que, de alguna manera, entregó estos gigantes al gobierno. Después de todo, Harold también se pregunta si esto fue obra del gobierno, aunque Jarl menciona cómo cualquier detalle del pasado se hundió en las olas de la historia. Por supuesto, una alusión al hundimiento del Segundo Mundo. Hace 48 años, cuando Loki tenía 15 años, pero seguía siendo un niño en años de gigante, desató a las bestias del inframundo en la aldea oeste mientras su padre estaba de expedición. Esta no es la primera vez que lo hace, ya que nos dijeron que hizo exactamente lo mismo a los 10 años. Así que se convirtió en algo común, como también nos dijeron. Con él vemos que tiene un montón de criaturas del inframundo, incluyendo un Delong, un Dasoku, un mamut danzante y un león gordo, así como más tarde, un lobo similar al que Gunko mataría después, y un Etosaurus al que se refiere a todos como hombres, tratándolos básicamente como una tripulación pirata. Vemos una escena familiar donde Loki golpea a Harrodin de nuevo, pero vemos a los futuros piratas de guerra gigantes, solo aparentemente falta Broad, quien tal vez todavía era acosada en ese momento, y otros aldeanos corriendo en su ayuda, incluyendo a Girth pidiendo primeros auxilios. Lo que me pregunto si pudo haber inspirado su deseo de convertirse en doctora cuando estaba curando a Hyodin. Loki insulta a la madre de Hyodin, llamándolo hijo de una madre sucia en alusión a la ofensa que menciona en el presente. En realidad, Loki anhela desesperadamente atención y amor. Por eso intenta sentirse mejor y más importante con la esperanza de atraer la atención de los demás. Sin embargo, como resultado, otros simplemente comienzan a despreciarlo aún más y a apoyar al más débil que lucha contra él para proteger la aldea, incluso si eso va en contra de sus creencias de que debería ser superior a Hywin y por lo tanto más querido. Incluso vemos a una madre mirar a Loki con odio, después de herir a su hijo, que parece ser la misma madre que vimos con su hijo, hambriento al principio del capítulo, y que luego fue alimentado por los humanos que trajo Harold, lo que le recuerda a Loki el odio que su madre sentía por él, tan fuerte, es que incluso al hacerlo no pierde la vida, y revolcándose en su miseria exclama, «No puedo ni morir bien». En japonés, esta expresión que da título al capítulo se lee como Shin, que combina Shin morir con Shin, una versión modificada de Shinai, que significa no poder, para crear una conmovedora aliteración. Como Loki se siente tan inútil que ni siquiera quitarse la vida es algo que pueda hacer bien. Sin embargo, la desgracia de Loki es la llegada de un hombre misterioso, alguien que corta una montaña gigante del inframundo de un solo tajo a pesar de no llevar aparentemente una espada. Al menos, no todavía, aunque es difícil decirlo. Y este hombre es, por supuesto, la leyenda histórica de Rox D. Habak, uno de los piratas más importantes que jamás hayan existido. Ahora, antes de centrarnos en él, Jabak está acompañado por 3 de sus hombres, los que parecen ser los miembros principales de su tripulación. El primero es Shiki, conocido como el León Dorado, vestido con un kimono al estilo de Wano, adornado con hojas de arte mimichi, un atuendo similar al que le vemos más adelante, lo que me hace preguntarme sobre sus orígenes y si están relacionados con Wano. Sobre su montón lleva 2 espadas que por las guardas podemos distinguir que son Otto y Karashi, las 2 espadas que luego fijaría a sus pies. Junto a él está Edward Nugget, que aquí tiene 26 años, bastante joven, pero mayor que cuando empezó a ser pirata.
Ya luce su bigote y lleva un abrigo grande para protegerse del frío del inframundo. La economía de ambos es bastante evidente, ya que lo primero en lo que Shiki se fija son los ojos de Loki y lo inquietantes que son. Risate se preocupa más por su tamaño y por el hecho de que Loki esté llorando. Y esto ocurrió hace 48 años, una época tan remota para nosotros que Brooke apenas se había visto atrapado en el Triángulo Florian. Esto fue una década antes del incidente del Valle de los Dioses. Una época en la que Kaido todavía tenía 11 años y vivía en el reino del vodka, y Big Ma tenía 20 años habiendo ya consolidado una carrera considerable, aunque no al mismo nivel que alcanzaría más adelante, pues apenas había tenido su tercer grupo de hijos con Katakuri ese mismo año. Por lo tanto, Barba Blanca y Shiki formaban parte de la tripulación original de Jabak, lo cual tiene sentido ya que también fueron las figuras más importantes durante el periodo posterior a la era de Jabash, conocida como la era de Roger, dominada por Roger Barba Blanca y Shiki. Sin embargo, tras la muerte de Roger y la retirada de Shikar, después de su encarcelamiento, la gran era pirata, que algunos llamaron la era de Barba Blanca, estuvo dominada por Barba Blanca, pero también por Kaido, Big Mom y mucho más tarde Shanks. Por lo tanto, tiene sentido que los primeros piratas de la Guardia de las Rocas definieran la era de Roger, mientras que los miembros posteriores definirían la gran era pirata más adelante debido a la diferencia de edad. Mientras que aquellos que vendrían después, Shanks, Barba Negra, Buggy y Luffy, definirían la era actual. Sin embargo, no son los únicos aquí, ya que también hay un tercer miembro que parece ser una mujer con cabello corto. Existe la posibilidad de que sea un personaje completamente nuevo, pero también podemos revisar a las miembros femeninas de los Rock Sparrows para ver si coincide. Potencialmente podría ser Buckingham Stussy, que probablemente sea la invitada más probable. Su cabello se ve mucho más corto, así que es difícil asegurar que sea ella sobre todo, por lo diferente que luce desde el incidente del Valle de los Dioses. Pero para entonces ya tenía 28 años, así que podría ser ella, especialmente con esos labios pintados y pestañas tupidas, lo cual sería bastante interesante si hubiera llegado tan atrás en el tiempo como para formar parte de la Guardia de los Espíritus de la Roca original, junto a Shiki y Barba Blanca. Como alternativa también está Gloriosa, pero su apariencia no encaja del todo. O quizás Shakuyaku, de quien también se insinuó que sería miembro de The Rocks. Pero de nuevo, Shaki tiene el pelo más oscuro, así que, a menos que haya muerto aquí Stussy, es sin duda el que más se parece. Pero por supuesto la aparición más impactante de todas es el regreso del legendario Rocksteady 7 años después de que su nombre fuera mencionado por primera vez en el capítulo 9007 del nivel de 2018. Como pudimos ver en las siluetas, no es tan alto como Barba Blanca. De igual manera, su cabello es puntiagudo aunque se divide en dos colores, uno oscuro y otro más claro. Tiene una especie de tatuaje o marca sobre el ojo izquierdo, pero lo más llamativo es que, por supuesto, su aspecto es idéntico al de Marshall D. Teach, lo que deja bien claro que es el padre de Barba Negra. Esto ya lo daban por hecho los fans, ya que Jabek tenía muchas conexiones con Barba Negra, principalmente porque su hijo acabó apoderándose de su territorio en la isla pirata de Hachinosu y le enseñó a navegar ahora conocido como el Saber de Jabach. Oda incluso había insinuado directamente en entrevistas anteriores que ambos estaban conectados de alguna manera. Todo esto refuerza la afirmación de Saturno en sus conversaciones con Devon y Augur de que Barba Negra es especial por su linaje. Como probablemente sabía, es hijo de Jabach. Sin embargo, es evidente que Barba Negra debió adoptar el apellido de su madre, o un apellido completamente nuevo llamándose a sí mismo Marshall el Maestro en lugar de Roxy. La maestra
lo que ofrece un paralelismo particularmente interesante con portugués El Es, quien también adoptó el apellido de su madre. Entonces me pregunto si la madre de Dee también era una D, o si él se lo ocultó a su padre. Este paralelismo se hace aún más evidente al considerar que Dach y Es eran hijos de Jabbek y Roger. Por lo tanto, su duelo en la isla de Banado fue casi una repetición del incidente del Valle de los Dioses con sus hijos. Quizás ni siquiera sea una coincidencia temática, dado que Banado es una isla con un enorme valle que alberga un pueblo del lejano oeste. Así pues, el peligro del Valle de los Dioses resulta más que evidente. Pero a diferencia del incidente del Valle de los Dioses, en el incidente de Banado fue el hijo de Jabbek quien salió victorioso. En una de las revistas de One Piece vimos un borrador descartado por Oda de la madre de Barba Negra y sus dos hermanas, quienes debían aparecer antes. Pero por ahora no sabemos si seguirán siendo una idea descartada o si reaparecerán en la historia, lo cual aún es posible. Todo lo que sabemos por ahora es que Barba Negra creció en un lugar llamado Puerto Sombra, sufriendo una infancia dolorosa y difícil, como vemos en su dibujo de niño, de la SPS, hasta que logró subir al barco de Barba Blanca, como vemos durante el flashback de Odin. Me pregunto si alguno de ellos sabía que Barba Blanca formaba parte de la tripulación de Shabak. Sin embargo, Barba Negra nacería 8 años después, es decir, hace 40 años, en 1484. Así que ahora, en 1476, Jabbek aún no ha tenido hijos. De hecho, según su título, es el futuro capitán de los espíritus de la roca. Por lo tanto, parece que los piratas de la roca como organización aún no se han consolidado del todo. Me pregunto cómo llamaría Jabbek a su banda de piratas con la que viaja actualmente, o si ellos mismos se consideran una tripulación pirata, o simplemente un grupo de criminales. Ya que estamos hablando de nombres, recordemos que Roxabek se pronuncia como Jabbek, con un sonido de shikite como en japonés, y se escribe fonéticamente como J-Big, probablemente adoptando la pronunciación francesa de la palabra Jabbek en lugar de la inglesa. Así que ten en cuenta que no se pronuncia como Shabek, sino con una chamán más suave como en francés, aunque la pronunciación de Shabek no está muy lejos de eso si la prefieres. La palabra Jabbek en particular se refiere a un tipo de barco apropiadamente dado, que el barco maestro más tarde se llamará el Sable de Jabbek. La forma en que habla en general también es no solo muy tosca, sino también increíblemente autoritaria. Afirmando muy bien, respóndeme sí a 2 preguntas. Pequeño, ¿por qué sí? Porque esas son las respuestas que quiero oír, casi obligando a la verdad a doblegarse ante él. Sin embargo, aunque Jabbek todavía no ha alcanzado la cima de su apogeo que definiría la era de las rocas, un periodo de tiempo que se dice que terminó hace 38 años con el incidente del Valle de Dios, pero no sabemos exactamente cuándo comenzó. Es evidente que ya había logrado mucho. 8 años antes, en el mismo nivel que mencionaron Harold y Gerald, aparentemente se adentró en él y asesinó a un almirante de la Marina, él solo para luego huir del gobierno y obtener una gran recompensa, aunque lamentablemente aún desconocemos la cantidad. Los almirantes suelen ser los guardianes del nivel, por lo tanto, el hecho de que Jabbek asesinara a uno demuestra lo poderoso que era incluso antes de alcanzar su máximo potencial. Siendo un hombre cuya fuerza rivalizaba incluso con la de Roger y Garp, se convirtió en el jefe de la isla pirata y fundó los legendarios Piratas de las Rocas para alcanzar su meta final, ser Rey del Mundo. Un título que ahora sabemos que no es metafórico, sino que refleja un deseo muy real de usurpar la posición actual de Emma,
Sin embargo, sus objetivos se verían frustrados en el incidente del Valle de los Dioses, donde supuestamente moriría tras ser derrotado por Roger y Garp, alterando por completo el curso de la historia. Y ahora ha llegado a Albath con la exigencia de conocer al rey Harold, lo que me hace preguntarme qué relación tienen exactamente. Como sabemos, Loki deseaba unirse a Jabash, pero finalmente fue derrotado y rechazado por él. Sin embargo, solo con el contexto de este flashback entendemos por qué lo deseaba, ya que Loki no tenía un lugar al que pertenecer en Albath y quería huir. Pero ni siquiera Jabak estaba dispuesto a acogerlo. Y como el propio Loki dijo, realmente siente que nació en la época equivocada, cuestionando incluso si tenía derecho a nacer.